a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. ¿Quieres tu fuente de vida? A romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. ¿Quieres tu fuente de vida? A romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Muy buenos días, hermanitos en Cristo Jesús. Le damos la bienvenida a este su espacio, el Santo del Día. Gracias por aceptar esa bella invitación que hace nuestro Señor Jesucristo para escuchar estos bellos testimonios de vida, que son los que enriquecen y nos ayudan a nuestra vida espiritual, nos ayudan a trazar ese camino hacia la salvación. Saludamos también a los hermanitos de comunidad con los que compartiremos este bello testimonio de vida. Gracias por estar con nosotros y muchas bendiciones en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, nuevamente con cada uno de ustedes dándole la bienvenida a este gran espacio del Santo del Día. Estemos muy atentos a escuchar esta bella historia de este santo de hoy. Es una gracia la que el Señor hoy nos regala, hermanos, de poder compartir este momento en este espacio de oración del Santo del Día. Le doy la bienvenida a todos ustedes, al igual que a mis hermanos. Estarán compartiendo conmigo este espacio, sabiendo que el Señor nos ayuda, que el Señor siempre nos manifiesta su amor. Pidámosle a la Santísima Virgen María que toque nuestro corazón y que nos permita vivir a plenitud este espacio de oración. Sean todos bienvenidos. Pedimos esa presencia maravillosa del Espíritu Santo para que tome nuestros corazones, que toda esa preocupación de cada uno de nuestros hermanitos que está conectado, todos esos afanes, sus metas, sus anhelos, todo lo coloquemos en manos del Santo Espíritu de Dios para que guíe nuestras vidas, para que en este momento de este espacio maravilloso tome nuestras mentes y que seamos esas mentes abiertas a escucharlos, a tomar esa palabra en nuestro corazón, que sirva como guía en nuestras vidas, que sea nuestros corazones buscando esa salvación, sea buscando la vida eterna, pero que sea el Santo Espíritu de Dios que nos guíe en este momento, que infunda ese amor y esa misericordia que solo Dios nos puede dar a través de su Santo Espíritu. Amén. Febrero 24. San Edelberto de Kent. Edelberto, rey de Kent, se casó con una princesa cristiana llamada Berta, que era la hija única de Chariberto, rey de París. Edelberto concedió a su esposa plena libertad para practicar su religión, y Berta llevó consigo a Inglaterra a Luidardo, un obispo francés quien ofició en la dedicación de la iglesia de San Martín de Canterbury. La tradición habla de la piedad y las amables virtudes de Berta, que indudablemente impresionaron mucho a su marido. Sin embargo, Edelberto no se convirtió sino hasta la llegada de San Agustín de Canterbury y sus compañeros. Los misioneros, enviados por San Gregorio el Grande, desembarcaron y desde allí se comunicaron con el rey Edelberto anunciándole su llegada y las razones de su viaje.
Etelberto les rogó que permanecieran en la isla y pocos días más tarde fue personalmente a escucharles. Su primera conversación con ellos se llevó a cabo al aire libre, pues el rey temía que empleasen alguna magia o encanto, y en aquella época se creía que la magia no producía ningún efecto a cielo abierto. Etelberto se sentó bajo una encina y recibió amablemente a los misioneros. Después de escucharles, les dio permiso de predicar al pueblo y de convertir a cuantos pudieran. Igualmente les dijo que él no podía abandonar por el momento a sus dioses, pero que velaría porque los misioneros fuesen bien tratados y no les faltase nada. Beda cuenta que les entregó la iglesia de San Martín para que pudiesen cantar salmos, orar, ofrecer la misa, predicar y bautizar. Las conversiones empezaron a multiplicarse y Etelberto y la corte no resistieron largo tiempo a la predicación. Fueron bautizados en Pentecostés del año 597. A la conversión del rey siguió la de millares de sus súbditos. El rey dio permiso a San Agustín y sus compañeros de reconstruir las antiguas iglesias y de construir otras nuevas, pero, a pesar de su celo por la propagación de la fe, no obligó a sus súbditos a cambiar de religión. Como lo dice expresamente Beda, Etelberto había aprendido de sus maestros que el servicio de Cristo tenía que ser voluntario. Etelberto trataba a todos sus súbditos con la misma bondad, aunque sentía especial afecto por los que se habían convertido al cristianismo. Su gobierno se distinguió por el empeño que puso en mejorar las condiciones de vida de sus súbditos. Sus leyes le ganaron el aprecio de Inglaterra en épocas posteriores. En Canterbury regaló tierras y edificios al arzobispo, quien construyó ahí la catedral llamada Christ Church, y fuera de las murallas la abadía y la iglesia de San Pedro y San Pablo, que más tarde se llamó de San Agustín. Etelberto fundó el nuevo obispado de Rochester en sus dominios y construyó la iglesia de San Andrés. En Londres, que formaba parte del territorio del rey de los sajones del Este, construyó la primera catedral de San Pablo. Por su medio abrazaron la fe cristiana Saberlo, rey de los sajones del Este, y Redvaldo, rey de los anglos del Este, si bien Redvaldo recayó más tarde en la idolatría. Después de 56 años de reinado, Etelberto murió el año 616 y fue sepultado en la iglesia de San Pedro y San Pablo, donde descansaban los restos de la reina Berta y de San Luidardo. Hasta la época de Enrique IV había siempre una lámpara encendida frente a su sepulcro. Las diferentes diócesis celebraron su fiesta y otras, junto al martirologio romano, conmemoran su nombre. San Etelberto es un modelo por la nobleza de su conversión, la acogida que dio a los misioneros y su gesto de escucharles sin prejuicios son un caso extraordinario en la historia. Con su actitud de no imponer la fe a sus súbditos, a pesar de su celo por propagarla, favoreció enormemente la obra de los misioneros. La violencia ha sido siempre enemiga de la fe, aun en los casos en que parece favorecerla momentáneamente, pues está en oposición con el Espíritu del Señor y la esencia misma del cristianismo. El mundo será evangelizado por la oración, la predicación y el ejemplo, no por la violencia, tiranía y persecución. Queridos hermanos, acabamos de escuchar esta hermosa historia de Telberto, un santo que la iglesia nos presenta hoy con mucho amor, con mucha caridad. Y vemos en él algunas cualidades, queridos hermanos, que todos deberíamos tener en el camino de la fe. Pero antes quiero enumerar la importancia de que nosotros podamos tener a nuestro lado una persona idónea con el corazón que tenía la esposa de Telberto. Y vemos que es una esposa que ama a Dios, que es una esposa que, aunque está entregada totalmente al cristianismo, tampoco le impone a Telberto de que debe convertirse, sino que en una manera muy somera,
en una manera muy respetuosa, en diálogo con Etelberto, pide la oportunidad para que su fe sea defendida desde su creencia, desde su sentir, desde su amor. Y Etelberto accede a esto, de tal manera que ella puede practicar su religión, de tal manera que con ese amor y esa dulzura, Etelberto, aún en su posición, le permite a ella practicar su religión. Y vemos que nos narra la historia que al inicio, cuando llegan los misioneros al lugar donde ellos viven, Etelberto está un poco prevenido. Está un poco prevenido porque aún su corazón estaba lejos de Dios, porque aún su corazón no estaba preparado para recibir al Señor. Y pensaba que estos misioneros le podían hacer algún tipo de magia. Es decir, en ese momento Etelberto estaba escéptico a las cosas de Dios. Pero una vez comenta la historia que acabamos de escuchar, eh, que comienza a escuchar a los misioneros, y ese escuchar a los misioneros, queridos hermanos, nos debe llevar a nosotros a reflexionar y a recordar que el Señor siempre le ha dicho a su pueblo: escucha, Israel. Y ese escuchar, creo que Telberto en ese momento abrió la puerta de su corazón y comenzó a penetrar la palabra del Señor a través de estos misioneros a su corazón y a transformarlo. Porque vemos que de ahí en adelante la historia de Telberto comienza a transformarse y comienza a experimentar el amor de Dios, y ese amor de Dios comienza a dárselo a los que estaban en su entorno. Comienza a manifestarlo de una manera sencilla en los súbditos, en todas las personas que de una u otra forma tenían el contacto con él. Y como todo un caballero, como es el Señor, con su amor y su dulzura de padre, penetra el corazón de este hombre y lo transforma. Y lo transforma para bien, siguiendo él la misma enseñanza y entendiendo que el amor al Señor, que el cristianismo en esa época no era de obligación, no era impuesto, sino que con su ejemplo podía transformar el corazón de los demás. Y nos narra la historia que muchos súbditos se convirtieron, pero que nunca Etelberto obligó a nadie a hacerlo, sino que era en su libre libertad, pero que los trataba con bondad y con amor. Y eso nos enseña, queridos hermanos, que a veces nosotros, por el afán de que los demás descubran el amor de Dios que hemos nosotros descubierto, en ese afán comenzamos a querer muchas veces imponer nuestra fe, imponer la manera de pensar de cada uno de nosotros. Y nos pasa a menudo con los hijos, cuando van creciendo, se quiere volver imposición nuestra fe, que nuestros hijos oren, que nuestros hijos vayan a la Eucaristía, que nuestros hijos hagan esto o lo otro, imponiendo siempre nuestro pensar. Y aunque a veces nuestras intenciones son buenas, no es suficiente, porque nuestro testimonio muchas veces no es el de Telberto, no es el de su esposa. Muchas veces nuestro testimonio va desviado a lo que el Señor quiere que nosotros transmitamos dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias, en nuestros entornos laborales. Es decir, que con nuestros labios predicamos una cosa, pero con nuestro actuar vamos en vía contraria y se contradice todo lo que nosotros queremos hacer. Las cosas de Dios, mis queridos hermanos, tienen un tiempo. Las cosas de Dios, mis queridos hermanos, no se diluyen, siempre van a la perfección. De tal manera que hoy podamos nosotros albergar en nuestro corazón las virtudes de Telberto. Primero, aprender a escuchar. Segundo, entender que la persona que tenemos a nuestro lado, tu esposa o tu esposo, es la persona idónea que el Señor te ha dado. Y que tu misión es también ayudarle a ella a crecer en la fe.
El tercero, queridos hermanos, es que no podemos imponer nuestra fe, nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer, sino por el contrario, debemos dejarnos llevar por la gracia del Espíritu Santo que nos acompaña para que así como el Señor ha transformado nuestro corazón y lo sigue transformando, también podamos nosotros con nuestro actuar, con nuestro pensar y con nuestro hablar, permitirle al Señor que transforme la vida de los demás. Que seamos mansos y humildes como el Señor y que nuestro corazón siempre esté lleno de caridad para con los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un hermoso testimonio de vida el que acabamos de escuchar, y vemos la importancia de tener un buen matrimonio, de escoger una buena esposa, un buen esposo se podría decir, porque es una conversión muy particular, ¿no? Vemos que Ethelberto de Kent era un rey que era pagano, que era idólatra, que se vio cautivado por esta princesa hermosa que llamaba Berta, que además era muy piadosa y tenía virtudes de amabilidad, ¿no? Que era muy amable, de pronto que no era muy apegada a su título, sino más a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ella viaja con el obispo Luidardo, pero ahí todavía Ethelberto no se convierte, su conversión llegaría más tarde con la llegada de San Agustín de Canterbury y sus compañeros, ¿no? Y él con cierto escepticismo, con cierto miedo, dice que la lectura que lo recibe a campo abierto, porque él pensaba que el cristianismo, que la conversión era actos de hechicería, como muchos en esa época pensaban, que en la época misma de Jesús que él andaba era con hechiceros, ¿no? Y se cumple la escritura que dice nuestro Señor Jesucristo en San Mateo: el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. El que recibe a un profeta porque viene de parte de Dios, recibirá el mismo premio que será un profeta, y el que recibe a un hombre bueno, recibirá el mismo premio que se da a un hombre bueno. Y cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo siempre cumple sus promesas, ¿no? Ve también, conoce nuestros corazones, porque muchas veces nosotros hacemos obras de caridad con doble intención. No las hacemos de corazón, siempre tenemos que buscar la ganancia, siempre tenemos que buscar la ventaja. Muchas veces por eso es que espiritualmente no progresamos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos buscando como aquello que nos van a devolver, que hago esto, pero Dios me compensará con cosas más grandes. Eso lo escuchamos en muchos atrios, eso lo escuchamos de pronto en muchos predicadores que se aferran más a las cosas materiales, hacen que sus ovejas, las personas que tienen a cargo espiritualmente se conviertan en idólatras del dinero. Pero nuestro Señor Jesucristo ve el corazón de cada uno de nosotros, así como vio el corazón de San Ethelberto, que era un corazón de pronto que era dócil. Y también vemos de pronto la intercesión de su esposa, ¿no? Porque su esposa era esa cristiana que en realidad creía, que tenía esa fe firme, porque en el mundo actual si vemos cuando un cristiano católico viaja a otros países, que termina contaminándose, termina creyendo más en idolatría y se va olvidando de las enseñanzas de la iglesia. Y en este mundo tan cambiante, en este mundo de ahora, que podemos ver que los medios de comunicación nos hacen conocer más gente, el católico siempre está como más débil espiritualmente y se convence más. Conocemos mucha gente que ha viajado a la India, mucha gente que ha viajado al Medio Oriente y a la misma China, al mismo Japón, y se han contaminado,
han traído esas prácticas paganas y las han reemplazado por la verdadera doctrina. Entonces la invitación que hace San Etelberto, este testimonio de vida que hace Berta, la esposa de él, también a tener esa fe firme, a no dejarnos doblegar, porque muchas veces como católicos llega un evangélico, un protestante y nos dice, es que ustedes son idólatras, mire, tienen muñecos, mire que ustedes, el padre está sometido al papa, entonces que eso no es libertad. Entonces nosotros como católicos ahí mismo caemos y doblegamos nuestra fe y vemos que cuando llegó el protestantismo, ¿a quién coge siempre? A los más viejos, a las personas que tienen más edad, que supuestamente tendrían que tener la fe más afianzada. Entonces es eso, es esa invitación que hace Berta y San Etelberto, es a creer en Dios, a tener fe en Dios y a siempre escucharlo, ¿no? Porque a veces una persona, por más simple, por más sencilla que sea, nos habla de Dios, nos habla de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de las bienaventuranzas, los premios que tenemos en el cielo. Y muchas veces nuestro corazón se doblega más por el premio que por la misma fe, que por el mismo servicio. Vemos como en un matrimonio la importancia de pedirle a Dios que nos dé un buen matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque San Etelberto porque fue cautivado, fue por su esposa, ¿no? Y lo más hermoso es que él no la obliga a seguir sus prácticas paganas, sino la deja en libertad, que eso es el amor de Dios. El amor de Dios es darle libertad a las personas, no oprimirlas, no es tenerlas como posesión. Entonces la invitación, repito, que es la que hace esta hermosísima lectura, es a que tengamos firme en nuestra fe, a que amemos a nuestro Señor Jesucristo de corazón, que amemos a nuestra sana doctrina de la Iglesia Católica y a que no nos despeguemos de ella a pesar de las circunstancias y de los problemas que se está viviendo actualmente, porque nosotros como católicos seguimos a Dios, seguimos a nuestro Señor Jesucristo, no seguimos sacerdotes, no seguimos al Papa, sino de corazón seguimos a Dios. Ellos son nuestros pastores y los pastores de nuestro Señor Jesucristo y los debemos respetar. Y así como decía Dios, hagan Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén. Etelberto de Kent. Qué gran santo, qué gran historia, mis hermanos. De verdad, porque pues era una persona inconversa, pero él consiguió una gran esposa, la esposa cristiana, Berta, pues empezó a caminar y a orar. Lo que decía mi hermano Aarón, lo mejor de conseguir una buena mujer, una buena esposa, porque esta esposa empezó a orar y empezó a transmitir la palabra de Dios, la religión católica. Y este hombre, siendo rey, pues también llegó el momento de su conversión. Pero pues él dudaba mucho, ¿cierto? Llegaron misioneros, obispos, todo, pero duró mucho tiempo pensando en convertirse. Pero una cosa que nos enseña este gran santo es que él no se convertía, pero no le negó a sus súbditos a que ellos entraran en la religión. Qué bonito es esto, ¿cierto? Porque a veces hay personas que ni se convierten ni dejan las otras personas que lleguen a convertirse. Este gran rey atendió a sus misioneros, pero les dijo, entren y empiecen a la conversión, pero esperen un momentico que yo todavía no estoy preparado, yo no estoy listo. ¿Cierto? Pero esa fue la gran enseñanza de este gran santo, que él no se convirtió, pero no ponía impedimento a que los otros se convirtieran. Entonces, esa es la gran enseñanza que este santo nos da, que nosotros de pronto estamos
como muy tibios, como muy lejanos de nuestra religión, no queremos saber nada, pero también ponemos obstáculos a las personas que de pronto quieren llegar a los pies de Cristo. Y decimos, no, por ese camino no, usted que se volvió santurrón, usted que se va a volver camandulero, usted que se va a ir todos los días a misa. Empieza uno a ponerle trabas a estas personas que quieren seguir a Cristo. Lo que no hacía San Etelberto. De verdad que es una bendición de Dios este gran santo, esa enseñanza tan grande. También pues que él se convierte y sigue el camino de Dios igual que su esposa. Qué bella historia, hermanos, y qué enseñanza tan grande. Saber que si nosotros estamos unidos a Cristo, si estamos caminando hacia esa meta de la santidad, el Señor hoy nos ha hablado por medio de este santo, a que sigamos en esa conversión, en ese camino. Porque en este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, el Señor nos llama al arrepentimiento. Él quiere que nos acerquemos a Él y vivamos en sus mandamientos, en su ley. No para vernos tristes, no para vernos como acongojados, que porque estamos siguiendo a Cristo, entonces nosotros bajamos la cabeza y nos entristecemos, ¿no? De pronto no cantamos, de pronto no nos ven alegres, porque nosotros estamos con Dios. No, nosotros tenemos que estar alegres porque estamos con Cristo, cantar con alegría, ir a la Eucaristía y sentirnos alegres. En nuestra casa, que nos vean nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros hermanos, en una alegría radiante, que se nos note que Cristo está con nosotros, mis hermanos, que se nos note, porque aquí a veces vamos a la Eucaristía y no se nos nota cuando llegamos a la casa. Llegamos a pelear, llegamos con la cara aburrida, qué pereza, todos nos quejamos, la queja avanza. Mis hermanos, cuando estamos con Cristo tenemos que estar alegres y que a nosotros, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros vecinos, se nos note, mis hermanos. Gloria a Dios porque Él está con nosotros, en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestros quebrantos, en medio de esta pandemia, que quizás a muchos nos ha tocado mucho, quizás en un desempleo, quizás en una muerte de un familiar, quizás en tantas cosas que nos ha tocado. Se nos han acabado los negocios, no hemos podido pagar la cuota del carro, cuántas cosas, pero Él ha estado con nosotros siempre y estará siempre con nosotros. Mi Señor nunca nos abandona, mis hermanos. Por eso, así como este santo luchó y esta esposa de él luchó por esa conversión de su esposo y llegó a la santidad, nosotros también en medio de nuestras situaciones podemos llegar a la santidad, hermanos. Por eso, mis hermanos, esa es la invitación de hoy, que el Señor entre en cada uno de nuestros corazones y se quede ahí para seguir nosotros en este caminar a la santidad. Señor Jesús, Padre bueno, Padre amado, tú que nos has concedido la gracia de escucharte, como Etelberto, danos siempre un corazón sencillo, humilde y atento, como el que le diste a Etelberto, para que podamos nosotros dejarnos transformar por tu amor y con nuestro testimonio de vida, permitirte a ti, Señor, que transformes la vida de los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Le pedimos a nuestra Santísima Madre que
llene nuestro corazón de amor, de misericordia, que seamos cristianos piadosos, cristianos amables, cristianos siempre prestos al servicio de los demás, a ser guía, a abrir caminos, no a cerrar caminos, a tener esa firmeza en la fe como la tuvo Berta, a tener ese corazón abierto a nuestro Señor Jesucristo como lo tuvo el rey Etelberto. Que la gracia de Nuestra Señora Madre, que su santo manto nos cubra y nos proteja de todo mal y peligro y de toda acechanza del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Etelberto de Ken, ruega por nosotros. San Etelberto de Ken, ruega por nosotros. San Etelberto de Ken, ruega por nosotros. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este gran espacio del Santo del Día. De verdad ha sido una historia maravillosa, una historia que nos ha enseñado muchísimo. Por eso, mis hermanos, sigamos en este caminar, luchando por nuestra santidad. Me despido de mis queridos hermanos que he estado en compañía aquí de esta bendita emisora y también los dejo a cada uno de ustedes en estos siguientes espacios en esta bendita emisora. La gracia y el amor de Dios se ha manifestado en medio de este espacio de oración. Hemos llegado también ya a la parte final del mismo. Recordarles, hermanos, que sigan sintonizando nuestra emisora católica Sánate Tú, la emisora de la verdad. Que el amor de María, su amor maternal siempre esté junto a nosotros. Que sea ella caminando siempre a nuestro lado, dándonos su caridad, sus virtudes y su amor. Dios les bendiga. Le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por habernos regalado este hermoso testimonio de vida y de conversión de San Etelberto de Ken, por recordarnos que debemos recibir con amor y misericordia a todos aquellos que Él envía para corregir nuestro camino. Agradecemos también a nuestros hermanitos que estuvieron muy atentos escuchando este bello mensaje y estas bellas reflexiones, y que sea nuestro Señor Jesucristo que nos dé la paz y el amor. Nos despedimos también de los hermanitos de comunidad con los que compartimos este bello testimonio de vida. Abrazos y bendiciones en Cristo Jesús.